Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Jueces capítulo 11. Jefté libera a Israel de los amonitas. Recordemos que en el capítulo anterior, termina con una inquietud. Los amonitas venían a saquear y destruir. Los hijos de Israel, después de mostrar verdadero arrepentimiento, buscaron al Señor y se alistaron para combatir a los amonitas. Estaban listos para la batalla, pero sentían la ausencia de un líder, de una persona que los organizara y los llevara a la victoria. ¿Quién sería ese hombre? La respuesta es Jefté. Hoy estudiaremos quién era Jefté, cuál era su proceder y por qué llevó a Israel a la victoria. Lo primero que hace el autor es darnos los antecedentes de Jefté. Leamos los versículos 1 al 3 del capítulo 11 de Jueces. Jefté el Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una ramera y de un hombre llamado Galaad. Pero también la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y se fue a vivir en tierra de Tob, donde reunió una banda de hombres ociosos que salían con él. El nombre de Jefté significa Él abrirá. Su historia es interesante. Dice el relato que era hijo de una ramera y de un hombre llamado Galaad, que lo llevó a su casa y lo crió. Pero los hijos de la mujer legítima de Jefté, cuando crecieron, no estaban contentos de tener a Jefté en ese lugar, así que lo expulsaron de la casa. Quizá ya su padre había muerto. La razón: no iban a permitir que el hijo ilegítimo de su padre heredara con ellos. Entonces dice que él se fue a la tierra de Tob y de allí reunió una banda de hombres ociosos. Es decir, el término que se usa en hebreo significa pobres, sin propiedad ni empleo, ni preparación para ganarse la vida, excepto que sabían pelear. Esto no quería decir que eran hombres carentes de cualidades morales, sino hombres que no habían prosperado. Así que se convirtieron como mercenarios, cuidando las propiedades de los ricos, haciendo frente a las incursiones de bandas del desierto, protegiendo a algunos pobladores. En la realización de estas actividades, Jefté se ganó la reconocida fama de ser valiente, sagaz y emprendedor. Más adelante, en el libro de Hebreos capítulo 11, donde se describe el capítulo de la fe, Jefté aparece como un hombre valiente, lleno de fe. Ahora, la historia de Israel toma un giro. El hijo desechado ahora llega a ser protagonista de la historia. Versículos 4 al 10. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Cuando ello sucedió, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y le dijeron: ven para que sea nuestro jefe en la guerra contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros a pelear contra los hijos de Amón y a ser el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jefté dijo entonces a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entrega delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hacemos como tú dices. Ahora el autor, después de describir quién era Jefté, retoma el tema que había dejado inconcluso en el capítulo anterior. Los amonitas estaban azotando el país, destruyendo cosechas y arruinando su economía.
Llegó la hora de hacerles frente, pero no tenían un líder. Entonces reconocieron en Jefté el líder que ellos necesitaban. Es interesante que Elena de White afirme lo siguiente: le suscitó un libertador en la persona de Jefté el Galaadita, quien hizo guerra contra los amonistas y quebrantó eficazmente su poder. Libro Patriarcas y Profetas, página 601. Es decir, Jefté fue un elegido por parte de Dios, y los ancianos de Galaad vinieron a hablar con él reconociendo sus cualidades para llegar a ser el líder de esta empresa. Le dijeron: ven, para que sea nuestro jefe en la guerra contra los hijos de Amón. Es decir, querían que fuera su juez. Le hablaron en los términos en que Jefté entendería, términos de mercenario. Jefté por su parte le recuerda que ellos habían consentido con sus hermanos de haberlos sacado de su tierra. Había quedado como un proscrito, sin tierra y sin herencia. Y Jefté creía que se había actuado injustamente con él. Los ancianos reconocieron ese error y le piden que venga no solo a pelear, sino también para que fuera el caudillo. Y Jefté les dice: ¿seré vuestro caudillo? Es decir, ¿están seguros de lo que me están diciendo? Debía haber claridad. Cada vez que se hace un convenio, debe haber claridad en las partes. Y es lo que Jefté le pidió, para que no hubiera después dudas o recriminaciones. Y ellos llamaron a Dios como testigo de ese pacto. Jefté es nombrado caudillo y ahora comienza su trabajo con los amonitas. Versículos 11 al 13. Fue pues Jefté con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió como caudillo y jefe. En Mizpa, Jefté repitió todas sus palabras delante de Jehová y envió mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo para venir a hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel, cuando subió de Egipto, tomó mi tierra, desde el Arnón hasta el Jabón y el Jordán, devuélvela tú ahora en paz. Tal y cual como había sido el convenio, Jefté fue nombrado caudillo, y allí repitió sus palabras y condiciones, como también sus estrategias para enfrentar a los amonitas. Lo primero que hizo fue tratar de llegar a un acuerdo con los amonitas, un acuerdo de paz. Por lo tanto, llevó el asunto a nivel de los mensajeros. Los amonitas pedían como condición para la paz que se le devolviera todo el territorio de Galaad entre Arnón y el Jaboc. Pero esta era una petición inexacta de la historia. En el pasado el Señor le especificó que no debían pelear contra Amón ni contra Moab, quienes eran hijos de Lot. Por lo tanto, en su viaje por el desierto, a ellos no se les permitió pasar por su territorio. Los amonitas les cerraron el paso y tuvieron que hacer un viaje largo para rodear la tierra de Amón y Moab y evitar la confrontación. Sin embargo, el rey de los amorreos, de nombre Sehón, le había quitado ese territorio a Moab y a Amón, y con eso nada tuvieron que ver los israelitas. Por eso, cuando los israelitas conquistaron el territorio, ya no era el territorio de Moab ni de Amón, sino de los amorreos. Por lo tanto, Israel despojó allí fue el amorreo. Así que Jefté nuevamente vuelve a enviar el mensajero para explicarles que tal pedido no tenía razón de ser. Leamos los versículos 14 al 28. Jefté envió otros mensajeros al rey de los amonitas con el siguiente mensaje: Jefté ha dicho esto: Israel no tomó la tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto y anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. También envió mensajeros al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Israel por lo tanto se quedó en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y vinieron por el lado oriental de la tierra de Moab. Acampó al otro lado de Arnón, pero no entró en territorio de Moab,
porque Arnón es territorio de Moab. Asimismo envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Pero Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo toda su gente acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó. De esta manera se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. También se apoderó de todo el territorio del amorreo, desde el Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que, ¿pretendes tú apoderarte de lo que Jehová, Dios de Israel, le quitó al amorreo en favor de su pueblo Israel? Lo que te haga poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así, todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha dado, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él alguna reclamación contra Israel o hizo guerra contra nosotros? Ya hace 300 años que Israel habita en Hesbón y sus aldeas, en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están en el territorio del Arnón. ¿Por qué no las habéis recobrado en todo ese tiempo? Así que yo en nada he pecado contra ti, pero tú haces mal peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Pero el rey de los hijos de Amón no entendió a estas razones que Jefté había enviado. Lo primero que debemos destacar es que Jefté trató de evitar un derramamiento de sangre, llegando a algún tipo de acuerdo de paz con los amonitas. Por medio de estos diálogos deseaba evitar la guerra. Entonces podemos resumir la respuesta de Jefté para mostrar la posición de Israel sobre el reclamo de Amón. En primer lugar, la conquista de la tierra de Galaad no fue una lucha directa contra los amonitas, sino contra los amorreos. Ellos habían perdido esta tierra mucho antes que Israel llegara a tomarla. En segundo lugar, la decisión que esta tierra fuera de Israel es de Dios. Jefté simplemente obedecía con sinceridad las indicaciones divinas al respecto y con diplomacia le recuerda que el Dios Quemos no se había opuesto a la conquista de Sehón, el reino de los amorreos, que ese Dios moabita al que servían no había puesto resistencia ni había impedido que la tierra de Galaad pasara a otra nación. Por lo tanto, su alegato no está bien fundado. En cambio, el Dios de Israel les había entregado esa tierra que ahora era habitada por las tribus de Israel. En tercer lugar, la posesión indiscutida de la tierra durante un largo periodo de tiempo le dijo que hace 300 años ya que Israel habitaba en Hesbón y Galaad, y que durante ese tiempo nunca hubo un pedido de reclamación por esa tierra. Entonces termina con una apelación, versículo 27. Así que yo en nada he pecado contra ti, pero tú haces mal peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Los reclamos que estás haciendo no tienen razón de ser. No pelees contra nosotros porque Jehová es nuestro juez. Sin embargo, los amonitas no atendieron, es decir, no respondieron a los argumentos de Jefté. La única razón que a ellos les importaba era la espada. Entonces Jefté convocó a Israel para la batalla. Versículos 29 al 33. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y éste recorrió Galaad y Manasés. De allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Entonces Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Jefté fue a pelear contra los hijos de Amón, y Jehová los entregó en sus manos. Desde Aroer y hasta llegar a Minit, conquistó 20 ciudades,
y hasta la vega de las viñas los derrotó con gran estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Lo primero que se destaca es que Jefté fue inspirado por el Espíritu del Señor. La presencia del Espíritu Santo es lo que hace que el servicio para Dios sea eficaz para el bien. Puede haber mucha actividad y febril ansiedad, pero a menos que la obra sea santificada por la presencia y el poder del Espíritu, se lograrán pocos resultados buenos y perdurables. Jefté recorrió todo el territorio de Galaad y el territorio de Manasés para reclutar más tropas y para invitar a estos pueblos a resistir a los amonitas. Pero este pasaje nos enfrenta con uno de los textos bíblicos más difíciles de explicar, en lo que tiene que ver con el voto precipitado que hizo Jefté de ofrecer en sacrificio la primera persona que saliera a recibirlo cuando regresé de la batalla. Se han tratado de dar muchas explicaciones al respecto. Se ha tratado de decir que se refiere a un animal, pero el texto es claro que lo que Jefté se refería era a una persona. Jefté no era infalible y allí cometió un error. Siguió algunas costumbres paganas y pasó por alto que Dios no exige ni aprueba el sacrificio humano. Con todo, Dios acompañó a Jefté y su ejército y lograron una gran victoria derrotando a los amonitas. Entonces viene el relato de hacer cumplir el voto que había hecho. Versículos 34 al 40. Cuando volvió Jefté a Mizpa, a su casa, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Ella era sola, su hija única. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Cuando él la vio, rasgó sus vestidos diciendo: «Ay, hija mía, en verdad que me has afligido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado mi palabra a Jehová, y no podré retractarme». Ella entonces le respondió: «Padre mío, si le has dado tu palabra a Jehová, haz conmigo conforme a lo que prometiste, ya que Jehová te ha permitido vengarte de tus enemigos, los hijos de Amón». Y añadió: «Concédeme esto, déjame que por 2 meses vaya y descienda por los montes a llorar mi virginidad junto a mis compañeras». Jefté le respondió: «Ve». La dejó por 2 meses, fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien cumplió el voto que había hecho. La hija de Jefté nunca conoció varón. Por eso es costumbre en Israel que todos los años vayan las doncellas de Israel a llorar a la hija de Jefté, el galaadita, durante 4 días. La alegría de la victoria, el gozo de haber cumplido la voluntad de Dios, se ve empañada cuando Jefté regresa a su casa y quien sale a recibirla es su única hija. Y estaba él y posteriormente ella convencidos que la victoria se le había concedido por el voto que había tomado y por lo tanto era su obligación cumplir con ese voto. Su hija le pidió llorar su virginidad, ya que no se iba a casar y no iba a tener hijos, por lo tanto la familia de Jefté desaparecería al quedar sin herederos. Después de 2 meses, el padre cumplió el voto sacrificando a su hija. ¡Qué relato tan difícil de entender! Pero debemos considerar algunas cosas. Número 1, el voto de Jefté fue apresurado, basado en las costumbres de aquella época, en especial de los votos paganos. Número 2, nunca fue una condición que el Señor le exigiera para dar la victoria a Israel. Dios no le pidió a Jefté que sacrificara a su hija, ya que el Señor no aprueba el sacrificio de humanos. En tercer lugar, el voto es sagrado. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. El voto que hacemos a Dios debe cumplirse para recibir la bendición divina. Número 4, pero algo que debemos considerar es que debido a la gravedad del voto y lo que implicaba, que era sacrificar a su hija en holocausto, cosa que Dios no aprueba y nunca lo exigió, podemos con franqueza decir que él no estaba obligado a cumplir ese voto. Elena de White explica con respecto al voto lo siguiente:
la obligación incurrida al empeñar uno su palabra, con tal que no sea para cometer un acto malo o ilícito, debe tenerse por sagrada. Libro Patriarcas y Profetas, página 540. Es decir, que si hago una promesa y esta promesa contiene la acción de algo que no es bueno, que es un acto ilícito, tal promesa no debe cumplirse, no está obligada a cumplirse. Sin embargo, Jefté consideró que Dios no le iba a perdonar si él no cumpliera ese voto y sacrificó a su hija. Esto debe llevarnos a tener en cuenta los votos o promesas que hacemos. Deben ser coherentes con nuestras creencias, deben ser pensadas y deben ser para llevarnos a obedecer los mandatos divinos. Apreciado amigo y hermano, la historia de Jefté nos enseña que no importa nuestro origen o nuestro pasado, Dios puede usarte como uno de tus fieles seguidores. Dios restaurará tu vida y te puede usar para ser un instrumento de salvación. Ven a Jesús como estás, que Él puede guiar tu vida, por sendas de justicia y paz. Con Él serás más que vencedor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.